Freddy, tú me preguntabas sobre el bloqueo. Perfecto. Y yo tengo que decir sobre el bloqueo lo siguiente. Los venezolanos hace 20 años, bueno, teníamos una industria de aluminio, teníamos una industria del hierro, el acero era una realidad, exportábamos arroz. Aquí se exportaban con todos los problemas económicos, hasta telenovelas exportaba Venezuela. Existían 12 millones, era el rebaño de bovinos, en una población de 16 millones de habitantes. Hoy tenemos el doble de habitantes, han pasado 20 años, y el rebaño de bovinos es de 7 millones de animales, es una cosa insólita, ha decrecido. Entonces la economía hoy más que nunca se ha convertido en una economía monoproductora. El petróleo siempre fue lo más importante, pero estábamos nosotros en un esquema modesto, pero un esquema real de diversificación. Existían muchas cosas además del petróleo. Hoy solamente hay petróleo, y yo digo que no solamente somos monoproductores, Freddy, sino que somos mini monoproductores. Bueno, en una economía así deteriorada ha ocurrido algo insólito, que ha habido venezolanos, no voy a sustituir, gente nacida en nuestra tierra, no sé a quién quiere responde, pero gente nacida en nuestra tierra con fortaleza política, porque tienen partidos y tienen relaciones internacionales, que han ido a los Estados Unidos a pedir sanciones contra la economía, que han pedido que se prohíba la compra del petróleo venezolano. Y hoy día, bueno, decenas de países les da temor, les da pavor negociar con Venezuela, comprarle petróleo a Venezuela, porque sienten que si hacen eso, entonces pierden el mercado norteamericano, se meten en problemas con un mercado de más de 300 millones de personas, con una potencia tan importante como los Estados Unidos y sus aliados. Yo quiero decirle a los oyentes que esas sanciones económicas que se han vendido, que se han promovido como benefactoras, como si fueran un acto de solidaridad con Venezuela, son un tapón contra la economía, le hacen daño a los venezolanos, porque al no vender petróleo, que es lo único, es mala hora, porque deberíamos tener también las empresas básicas funcionando, pero lo único, que más o menos funcionaba era la producción de petróleo. Y día pues es completamente inútil y el venezolano no puede vender. Claudio, ¿tú recuerdas a Rafael Caldera en una ocasión que dijo que él le provocaba que esa gente que iba afuera a hablar mal del país y a atentar contra la economía, lo que provocara fusilarla? ¿Qué te provoca a ti hacer con esa gente? Bueno, yo creo que lo primero que hay que identificar, lo primero que hay que hacer es quitar la careta a todos quienes así actúen. Quienes así actúen no representan el interés nacional. Quienes así actúen están obrando en contra de Venezuela. Son enemigos de Venezuela. Quieren el mal para Venezuela, porque una gente que trabaja para que Venezuela no pueda vender sus productos, para que los barcos venezolanos no puedan atracar en otros puertos, para que no se pueda financiar actividades económicas en Venezuela, una gente que trabaja para que haya invasiones militares en Venezuela, una gente que en vez de buscar junto con nosotros los venezolanos ver, aunque los culpables sean el gobierno, pero en vez de buscar nosotros que vivimos aquí, cómo vamos parapeteando, cómo vamos mejorando, e incluso yo digo que son una gente de una gran ceguera, porque si aspiran el poder, ¿qué es lo que aspiran recibir mañana? Aspiran recibir un país en escombros, tienen un país en ruinas, es decir, son capaces de cualquier cosa nada más que para tener el poder y desplazar a otros. Entonces yo digo que no tienen alma venezolana, no tienen corazón venezolano. Por eso el bloqueo por el que tú me preguntas es una agresión, es una puñalada contra los intereses del país. Pero yo acabo de leer ayer algo insólito que lo quiero compartir con tu oyente allá en Electric. Algo increíble, y presten atención. Yo leí ayer un tweet, un mensaje de estos digitales que corre por todo el mundo, de un señor Gustavo Marcano, que nació en Venezuela y que vive en el exterior, igual que vive Ledesma, igual que vive Julio Borges, igual que vive Diego Arri, igual que vive Petro, un señor que vive allá en Miami, en los Estados Unidos. Este señor Gustavo Marcano fue alcalde de Lechería y publicó ayer un mensaje donde dice que él pide que los Estados Unidos bloqueen a los tanqueros iraníes que traen gasolina para Venezuela, que eso no puede entrar a Venezuela porque eso no está autorizado por la Asamblea Nacional de Guaidó y que eso es un acto de narcoterrorismo. Yo digo, pero se pueden escribir tantos disparates contra el bienestar del país.
Todo el mundo está claro. Yo creo que para eso no hay que ser de oposición ni hay que ser político. Todo el mundo está claro que la escasez de gasolina se ha venido produciendo gradualmente a lo largo de los últimos años, bueno, por la mala conducción de petróleo de Venezuela, porque se fueron deteriorando las refinerías, porque no se hicieron las inversiones, porque se ha pirateado con los cargos gerenciales, las refinerías están en el piso destruidas, Amuay, Cardón, El Palito. Pero todo el mundo está claro también que desde hace 3 años, cuando arreciaron las sanciones no son el origen, pero todo lo han empeorado, todo lo hacen más difícil. Entonces, está claro quiénes son los culpables. Nosotros necesitamos reestructurar a mediano y largo plazo la gerencia petrolera y la refinería, pero sí, pero también necesitamos soluciones de emergencia, independientemente de quién sea el culpable. Necesitamos soluciones de emergencia, y si una solución de emergencia para que la gente pueda tener gasolina, para que la gente pueda movilizarse, para que se pueda reactivar la actividad comercial y económica, es importarla, eso no es lo ideal, pero eso es un remedio. Claro, es una salida, perfecto. Es una salida. ¿Cómo es posible entonces que este señor Gustavo Marcano, Freddy, va a celebrar con bombos y platillos y va a llamar a que se bloquee la entrada de gasolina al país? Entonces yo digo, caramba, no quieren que llegue gasolina al país. No firmaron el convenio con la Corporación Andina de Fomento para restablecer el sistema eléctrico. Bueno, entonces no quieren soluciones, lo que quieren es agravar la crisis. Perfecto. Son las 6:28 a través de Eléctrica 97.7 FM, gente de radio, haciendo radio. Estamos conversando con Claudio Fermín, del partido Soluciones para Venezuela, miembro de la Mesa de Diálogo Nacional, ex candidato presidencial y profesor universitario. Claudio, en una hipotética invasión a Venezuela, ¿tomarías el fusil para defender tu patria? Eso no va a ocurrir, mire, eso forma parte de esa paranoia, eso forma parte, Freddy. Lo intentaron en estos días. Por eso no, fíjense que todo ha sido, mire, el golpe de Estado que auspiciaron Guaidó y Leopoldo López el año pasado, pues si no fuese porque se trataba de algo tan grave, de algo tan serio, realmente daría ganas de reír lo que pasó el 30 de abril del año pasado. Se convirtió en una caricatura, y luego esto que intentaron en Macuto y en Chuao, doloroso, triste, lamentable, se convirtió en otra caricatura. Es decir, hay gente que no entiende que Venezuela, yo soy de los que cree que Venezuela tiene un gobierno con pésimas políticas, que eso tiene que ser sustituido, pero yo no creo que a nuestro país tenga que venir la ley de la selva, ni que el país tenga que perder su independencia. Todo, no solamente la pregunta que tú me haces sobre tomar el fusil, que es una metáfora para decir si daríamos la vida por Venezuela. Los venezolanos tenemos que dar la vida por lo que es nuestro patrimonio, que es lo único que tenemos en común, que es Venezuela. Y mientras nosotros tenemos esa actitud de amor por Venezuela, hay quienes son capaces de destruirla, de empeorarla, de agravarla, tan solo por su obsesión por el poder. Claudio, ¿no tienes temor de que por esa posición tuya la oposición te tilden de chavista? Bueno, mi posición ha sido siempre la misma toda la vida. Yo recuerdo mucho, para hablar no de toda la vida, pero para hablar de hace 20 años, a mí me tocó, Freddy, ir a un debate con Hugo Chávez. No era todavía Chávez candidato. Yo sonaba como precandidato, al final no me presenté. El año cuando Chávez ganó las elecciones, hubo un debate en Globovisión, yo lo recuerdo. Y yo recuerdo la última pregunta que nos hizo la periodista. Eso está en YouTube, se puede ver. La última pregunta fue, señor Fermín, y si usted llega a la presidencia, ¿usted se entendería con el señor Chávez y con otros sectores? Y recuerdo mi respuesta como si fuera ayer, la recuerdo fotográficamente. Yo dije, si yo llego a la presidencia, yo me entenderé con todos los venezolanos, porque yo creo en los acuerdos, yo creo en los entendimientos. Y me acuerdo que le hicieron la misma pregunta a Chávez, y Chávez respondió, nunca, yo no me entiendo con nadie. Entonces, bueno, ambos fuimos coherentes. Él era un hombre sectario, él era un hombre dogmático, y yo siempre he creído en la necesidad de los acuerdos, los entendimientos, y tengo 20 años en la oposición porque no creo en las políticas intervencionistas, no creo en la arbitrariedad, no creo en la represión, no creo en la piratería política, ni creo que el gobierno es un botín de los que ganaron elecciones, sino que es un gobierno para todo el país. Pero también tengo, Freddy, 20 años haciéndole oposición no solo al gobierno, sino a una rosquita, una pequeña élite que promovió el paro petrolero, promovió la Plaza Altamira, promueve la abstención, promueve la injerencia militar, promueve el bloqueo.
Entonces pretendían chantajearme este pequeño cogollo, que por cierto, el único éxito que ha tenido es que los comunicadores y los analistas lo llaman la oposición, cuando realmente son el extremismo antivenezolanista. Yo comparto eso. Eso es correcto. Fíjate, tienen 20 años chantajeándome, que como yo no pienso como ellos, como yo no creo en la violencia, como yo no soy entregado a potencias extranjeras, como yo no ando en subversiones, entonces el chantaje es, este señor es un entreguista, este señor es un colaboracionista. No, yo soy un venezolano integral, como hay millones, pero que no admito, yo me resisto a que una cuerdita, una pequeña élite de la oligarquía política venezolana de la derecha pueda hablar en nombre del descontento, si es que ellos no están sufriendo nada. Eso que te dije, ese señor Gustavo Marcano que vive a sus anchas, igual que viven esos que están allá afuera, pretendiendo darnos instrucciones de cómo tenemos que parapetear el país, o esos que han tenido el poder y que tienen por detrás a Trump, al Magro, al Grupo de Lima, a no sé cuántos países, esa pequeña oligarquía que va a hablar en nombre del descontento. El país ha sido estafado, así como el país ha sido engañado con un mal gobierno, el país ha sido también engañado cuando se le proponen alternativas fantasiosas, alternativas que el remedio es peor que la enfermedad. Entonces yo creo que todos los venezolanos debemos levantar nuestra voz sin complejo y expresar lo que realmente sentimos. Entonces yo voy a sentirme mal porque yo digo como lo digo y lo sostengo, que yo conozco, Freddy, y no es que conozco uno o dos, conozco centenares de adecos honestos, como conozco centenares de chavistas honestos. Eso es correcto. Y conozco centenares de copellos, de copellanos honorables, como conozco centenares de masistas y de caucerristas honorables. Entonces, como yo digo que venezolanos buenos y probos hay en todas partes y que lo que hay que hacer es entenderse, entonces el equivocado soy yo. La razón la tiene el que dice que solo son buenos los que piensan como él, que todo el que no piense como él es un deshonesto y es un truán. Esa es la pedagogía política que estas élites nos están dando. Pues no, yo sigo llamando al entendimiento. Yo soy un hombre de oposición absolutamente transparente, porque estoy opuesto a un tipo de políticas económicas, porque estoy opuesto a un tipo de relaciones internacionales, porque estoy opuesto a la manera como se conforma el gobierno, porque estoy opuesto a la represión, a eso que llaman la hegemonía comunicacional. Pero también estoy opuesto a que se crea que el único remedio contra esos errores es la violencia y es exterminarnos los unos a los otros. Perfecto, hermano, son las 6:34 a través de Eléctrica 97.7 FM, gente de radio haciendo radio. Estamos conversando con el profesor Claudio Fermín, ex candidato presidencial, presidente del Partido Soluciones para Venezuela y miembro de la Mesa de Diálogo Nacional. Con nosotros está una pasante de comunicación social, Ligia García. Ella tiene una pregunta para ti, Claudio. Con mucho gusto. Muy buenos días. Quisiera hacerle la siguiente pregunta. Si usted llegaría a la presidencia de la República, ¿usted continuaría con las aldeas universitarias? O sea, en este caso serían las misiones. ¿Y qué estrategia tomaría usted para mejorar? Mire, gracias por la pregunta y gracias por acompañarnos. Una de las máximas de un sistema educativo universal, una de sus máximas, de las premisas, es la universalidad. Es decir, la educación ha de llegar a todos, tiene que tener la mayor cobertura posible. Por eso es que siempre en los debates políticos venezolanos, uno de los temas que ha privado es cuánta es la matrícula en educación media, cuánto es la matrícula en educación superior, cuántas nuevas universidades se han establecido. ¿Por qué esa unidad de medida? Porque para nosotros en democracia y en justicia social, el extender la universidad, ese bien, así como la salud es un bien, el transporte es un bien, la electricidad es un bien, extender la educación a la mayor cantidad de venezolanos es un objetivo fundamental, es universal, eso no es un patrimonio doctrinario de un solo partido, eso es una idea universal. Entonces nosotros quisiéramos los venezolanos que proliferaran los núcleos de las universidades, que proliferaran los centros de extensión universitaria, que se abrieran más aulas universitarias. Ahora, la aldea universitaria, que ha sido, lamentablemente, y a mí me duele que haya sido así,
que en vez de ser presentado como un servicio público, como yo lo que creo que es una modalidad para llevar ese beneficio universitario a la mayor cantidad de pobladores, para incluir residencias estudiantiles, para dar un beneficio a quien recibe la educación y a quien la imparte, en vez de ser presentado como un servicio público, es presentado entonces como un eslogan universitario, como si fuese algo nuevo. Pero si es que eso ha venido siendo, cuando se creó la Universidad de Oriente, por ejemplo, cuando se creó la Universidad Francisco de Miranda en Coro, cuando se creó la universidad allá en Guayana, cuando se creó la Universidad de Cosán, es decir, todas las extensiones, vamos al caso privado, cuando la Gran Mariscal de Ayacucho fue abriendo núcleos en diferentes ciudades en el oriente del país. Es decir, todo ese concepto de abrir nuevos núcleos, de llegar a nuevos territorios, de ir a las zonas rurales, que no tengan nuestros muchachos que salir de su familia, ni que salirse de su pueblo a la gran ciudad para tener educación. Eso es lo que se llama educación universal, la extensión universitaria, de tal manera que llámese aldea universitaria, como al gobierno lo ha querido denominar, tratando de buscar un nombre original a lo que son los núcleos universitarios, o llámese de cualquier otra modalidad, lo que los propagandistas de turno digan. Estoy, por supuesto, completamente de acuerdo en que hay que llevar las universidades a todas las parroquias del país, a todos los municipios del país. Por cierto, y ahora con esto de la pandemia, que hasta los más alejados, hasta los menos familiarizados con las cuestiones digitales, se han dado cuenta de lo útil que es la comunicación digital, la comunicación cibernética. No solamente se trata de llevar la educación hasta los más apartados caseríos y aldeas y rincones del país de manera... Pero, Claudio, Chávez pensó en eso, porque inclusive comenzaron a distribuirse en las universidades las tablets, las computadoras, pero pensando... Pues claro que pensó en eso. Lo que estoy diciendo es la acepción propagandística de lo de la aldea. Pero yo digo que antes incluso de que de manera paralela con las aldeas o con los núcleos, con las extensiones, como se las quiera llamar, lo que es extender las universidades hasta los más apartados caseríos, ya en el mundo existe, y en Venezuela también lo teníamos en la Universidad Central, en la Universidad Nacional Abierta, en la Universidad Simón Rodríguez, donde yo trabajé. Con coincidencia, yo fui justamente director del programa, decano de educación universitaria a distancia. Y yo quiero decir que no solamente es llevar la universidad de manera física, sino esas tabletas que tú has mencionado, es justamente para que podamos utilizar la tecnología y llevar educación a distancia. Pero todos los venezolanos tienen el derecho a la educación a todos los niveles, de tal manera que mi respuesta es contundentemente sí. Pero lo que quiero aclarar es que eso no es algo nuevo que se inventó hace 5 o 10 años. Ese es un bien universal que hay que seguirlo. Aquí, cuando en 1959, yo era un niñito, pero en 1959, cuando empezaron los gobiernos civiles, lo que se ha dado a llamar periodísticamente los 40 años de democracia, en Venezuela solo había dos universidades. Que oiga esto la juventud de Guayana. En 1959 solo estaban 2 universidades abiertas. Cuando el señor presidente Hugo Chávez llegó a Miraflores en el año 99, teníamos 146 universidades e institutos de educación superior y tecnológico en el país. Y hoy tenemos también nuevas aldeas universitarias y tenemos nuevos programas. Ese tiene que ser un programa de todos los venezolanos. Eso no es patrimonio de un solo sector para que haga propaganda haciendo creer que antes eso no existía. Yo he escuchado incluso afirmaciones insólitas. Yo he escuchado afirmaciones según las cuales antes de que llegara Chávez aquí no había salud pública, ni había educación pública gratuita. Entonces, yo no estoy haciendo propaganda, estoy diciendo que esa pregunta es muy importante, la que ha hecho nuestra, permítame decirle amiga con respeto, nuestra amiga la pasante. Aquí cualquiera que llegue tiene que seguir haciendo las cosas buenas, las aldeas universitarias, las extensiones universitarias, las cosas buenas hay que continuarlas, lo que no hay que continuar es las cosas malas. Perfecto, son las 6:40 a través de Eléctrica 97.7 FM, gente de Radio Hacienda Radio. Estamos conversando con Claudio Fermín, ex candidato presidencial, presidente del Partido Soluciones para Venezuela, miembro de la Mesa de Diálogo Nacional y, por supuesto, aspirante. Yo sé que está aspirando la presidencia de la República, pero todavía como queda mucho tiempo por recorrer. Claudio, fíjense, perfectamente válido. Yo recuerdo la Cuarta República, fíjense, yo nací en 1959, ya tú tenías un rato largo de recorrido, pero la prueba de aptitud académica nos roba mucho... No
no tan... Yo nací en el 50, así que... Ah, bueno, está... Llevo 9 años. 9 años. No como que me pidan la bendición, son 9 años. Perfecto. Fíjese, la prueba de aptitud académica que dejó muchos estudiantes, muchos jóvenes fuera de las aulas universitarias, y vale, pero fíjense, a pesar de eso, en el gobierno de Chávez se hizo un gran esfuerzo, se aperturaron universidades y se profundizó la gratuidad de la enseñanza. Ahora, la gran misión Vivienda Venezuela, Claudio Fermín al frente de un gobierno en Venezuela hipotético, mantendría la gran misión Vivienda Venezuela, que ya tiene casi 4 millones de viviendas dignas entregadas al pueblo de Venezuela. Qué bueno que me hacen esa pregunta, ¿no? Porque cuando yo he respondido esa pregunta en otras ocasiones, mucha gente de estos que sectarios, que solamente ven el mundo en blanco, negro, todo, nada, y que no son capaces de hacer análisis, no de hacer propaganda, que es distinto. Entonces, cuando yo respondo esa pregunta, dicen, te fijas que el tipo es chavista, como si eso además fuera un insulto, ¿no? Entonces, yo siempre he respondido que la misión viviente es uno de los programas sociales que a mí más me atrae. Yo nunca he podido comprender por qué un gobierno va a llegar a eliminar lo que hicieron otros que era bueno. Claro. Si a mí me correspondiera tener alguna voz, bien porque el presidente sea yo, bien porque yo tenga influencia, o bien porque mi partido pueda tener un mecanismo de presión, porque tenga músculo social para reclamar. Yo claro que soy partidario de la misión vivienda. Hay gente que me dice, mira, pero es que esos apartamentos están mal diseñados, que no tienen ascensores, que el estacionamiento patatín y patatán, tú sabes, buscándole 5 patas al gato. Y yo siempre le digo, sí, pero allí donde viven, para ahorrarme la discusión, yo los despacho rapidito y les digo, pero allí en ese apartamento que viven mejor que en el rancho donde estaban antes. Y no pagan alquiler. Es tan obvio, mire, es tan obvio, Freddy, que eso es una gran labor social. ¿Cómo se debe eliminar lo bueno? Por eso es que yo tampoco le acepto, yo no acepto, eso hay que profundizarlo. Y yo hago la pregunta ahora al revés, ¿y por qué eliminaron el vaso de leche escolar? ¿Y por qué eliminaron los programas sociales, mis rutas populares? Pero aquí en Bolívar lo eliminaron, Claudia, aquí en Bolívar lo eliminaron porque tenía la cara de Carvajal Morales. Así es. ¿Y por qué eliminaron los contratos colectivos? Antes un contrato colectivo era una cosa sagrada, chicos, sagrada. ¿Y por qué eso? Yo me acuerdo que antes, y voy a hablar de un pueblo que ha sido pionero en la lucha sindical. Yo me acuerdo que aquí en nuestro país, antes cuando se hubo una elección sindical cualquiera, en Hipostel, en el Instituto Agrario, que ahora se llama el INTI, en una gobernación, en cualquier oficina pública, en una empresa básica, se presentaban las diferentes planchas sindicales y pegaban sus afiches en los pasillos, en las oficinas, la plancha de Causa R, la plancha del MAS, la plancha de los ADECOS, la plancha de los copellanos, la plancha de Ruptura, la plancha de Bandera Roja, y todo el mundo se fotografiaba. ¿Tú te acuerdas de eso, Freddy, en sus afiches, en la campaña sindical? Porque había libertad sindical. Ahora no. Ahora si tú te tomas una foto que no sea rojito, te botan del trabajo. Pero ¿y por qué? Si la libertad sindical es un programa social tan importante como la misión vivienda. Entonces yo digo que la máxima, la premisa para todos los venezolanos, sean chavistas, ADECO, de Soluciones, de Causa R, o no sean de ninguno, es que las cosas buenas hay que continuarlas y las malas hay que corregirlas. Eso es elemental. Pero hasta ese sentido común, el sectarismo nos ha hecho perder el sentido común. Claudio, Ligia tiene otra pregunta para ti, pero déjame decirte que aquí en Guayana, más bien los sectores de derecha controlan más sindicatos que el chavismo. Ligia. Ok. ¿Qué estrategia implementaría usted para ayudar a mejorar el sistema de salud actualmente en Venezuela? Tiene que ver mucho con lo del COVID-19. Sí, mire, qué buena pregunta, porque yo diría, Ligia, ¿cuál es tu apellido? García. Ligia García, bueno, muchas gracias, Ligia. Ligia, yo diría que lo primero, déjame poner esto en contexto, porque has hecho 2 preguntas, mira, que yo te aplaudo, Ligia. La primera pregunta la hiciste sobre la educación, sobre las aldeas universitarias, algo tan importante. Llevar la educación hasta los más apartados caseríos, dar residencias estudiantiles, fortalecer al estudiante para que realmente pueda crecer personalmente y tener un oficio y una profesión útil. Y la segunda pregunta la hace sobre la salud. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, para poner esto en contexto y aprovecharme de tus 2 excelentes preguntas, es que el presupuesto venezolano tiene que tener una orientación
una orientación sensata. ¿Cómo es posible que en Venezuela haya dinero para regalar, o bueno, ya no lo hay, pero hubo dinero para regalarle plantas eléctricas a Bolivia, para construir urbanizaciones en Nicaragua, para regalarle créditos agropecuarios a tal y cual país, a Ecuador, para darle y no había dinero para la salud, no había dinero para las becas universitarias o para las universidades? Lo primero que tiene que hacer un gobierno que comprenda los niveles de pobreza y los niveles de necesidad de nuestro pueblo es darle prioridad a la educación y a la salud, como tú se las has dado en tus dos preguntas. Hasta que no esté dotado el último dispensario del país, la última medicatura, aquí no puede haber dinero para Francachel y para relaciones públicas y para cuanta guarandinga se le ocurra a cualquier gobierno. Usted va a cualquier medicatura, a cualquier dispensario, no solamente allí en Guayana, en los Andes, en los llanos, y no hay ni tensiómetros, no hay estetoscopio. Pero hay bastante propaganda sobre la misión tal y la misión cual. Pongamos los pies sobre la tierra, la salud y la educación es lo más importante en un país, y por eso yo siempre he dicho que el Estado tiene que concentrarse en educación, en salud, en protección del ambiente, en seguridad personal, en infraestructura. Infraestructura significa garantizar no solamente el transporte y la carretera, sino las inversiones en infraestructura para que no haya apagones, para que no haya escasez de gas. Hay mucha gente que me señala con el dedo y me dice, pero tú quieres que el Estado se reduzca. No, yo no quiero que el Estado se reduzca. Yo quiero que haya más escuelas, más aldeas universitarias, más dispensarios, que las enfermeras y los médicos ganen mejor, que así como tiene que haber consulta pediátrica en la más apartada parroquia del país, tiene que haber también consulta geriátrica. Yo quiero más servicios de salud. Pero para que haya más servicios de salud, más servicios de educación y más servicios de infraestructura, los reales del Estado no pueden gastarse en los negocios que podrían hacer los venezolanos. Es decir, si el Estado va a ser el dueño de las granjas avícolas, de las tiendas en los aeropuertos, de los puertos, de los aeropuertos, de los hoteles, de los aserraderos, pues entonces ¿de dónde va a sacar el dinero para invertir en salud? Porque el dinero es un bien escaso. Claudio, una pregunta. Claudio Fermín logra el objetivo de ser presidente de la República y a los Estados Unidos le dicen, arrodíllate o continúe el bloqueo. ¿Qué hace? Mire, en primer lugar, yo como venezolano aspiro que los venezolanos seamos uno solo, que no haya que esperar hasta la próxima elección presidencial para que salgamos del bloqueo. Si algo he venido planteando es que, fíjese, yo soy una persona de oposición, pero yo protesto el bloqueo y estoy contra esa puñalada contra Venezuela. Y todos los venezolanos, de cualquier partido, de las cámaras de comercio, de las asociaciones de productores, de los centros de estudiantes, de cualquier tendencia política, tiene que levantarse contra esta agresión contra el país. Esto no es una cuestión de campaña electoral, ni esto se puede dejar para la próxima presidencia. Es que desde ya una de las cosas que tenemos que hacer los venezolanos es entender que así como nos engañaron con la abstención, diciendo que la abstención iba a traer un cambio político y que era algo benefactor para el país, nos han engañado con las sanciones. Las sanciones son una conspiración contra Venezuela, de tal manera que ese bloqueo no hay que esperar hasta las próximas elecciones ni hasta que venga un nuevo presidente para enfrentarlo. Hay que enfrentarlo desde ya, porque es un daño. Este señor Trump está llevando el mundo al extravío. ¿Y cómo no va a entender la gente en Venezuela, la gente que está informada, la juventud que se mete en las redes y que tienen tantos recursos tecnológicos? ¿Cómo se le va a escapar la variable de considerar que toda esa mojiganga que ha armado Trump no es más que un recurso propagandístico para ganarse a los electores del estado de Florida? Perfecto. Perfecto, Claudio. Estamos llegando al final de nuestro espacio. Ya debemos despedir, pero fíjese, una pregunta en el marco de la situación que estamos viviendo con la pandemia mundial del coronavirus, del COVID-19, tu mensaje en esa situación, y sobre todo porque hoy aparece una declaración de Donald Trump sentenciando la OMS y amenazándola de retirarle el apoyo y prácticamente de cerrarle las puertas porque no se apega a los planteamientos de él como presidente de los Estados Unidos. Bueno, la verdad es que este señor Trump es un personaje demasiado elemental, demasiado primario. Es un hombre que no discute, sino que embiste. Así es un hombre que no gobierna, sino que reprime a su manera, igual que aquí hay represión también.
también, es una cosa insólita. Resulta que la Organización Mundial de la Salud pues tiene sus políticas, y la Organización Mundial de la Salud es un organismo que le sirve, que como su nombre lo indica, a la promoción de la salud en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud no es el Ministerio de Salud de Trump, que él puede dirigir esas políticas. Y entonces ahora, como la Organización Mundial de la Salud tiene políticas independientes, y como no se apega, digamos, a las líneas o a los dictámenes del gobierno del señor Trump, entonces Trump los chantajea y les dice, les voy a quitar los reales. O sea, yo creo que los norteamericanos, los ciudadanos de los Estados Unidos de América en este momento están realmente avergonzados de tener un presidente así. Y la pandemia, mire, la pandemia ha puesto en evidencia a ese gobierno. Yo me acuerdo que hace 3, 4 meses, lo que uno lee en los medios, pues, en el New York Times, en las redes, lo que uno le viene en la prensa internacional, yo leía de los analistas, decían hace 3, 4 meses que este señor Trump tenía el camino despejado hacia su reelección. Lo que uno lee ahorita es que ese hombre va a perder las elecciones que tiene. Yo estoy de acuerdo contigo. Claudio, se nos acabó el tiempo. El manejo que ha hecho de la pandemia ha sido fatal, ha sido negativo. Perfecto. Se nos agotó el tiempo por ahora. Esperemos que en las próximas semanas podamos tener otra conversa como esta emisora democrática, perfectamente abierta a las posiciones diversas en el punto de vista político, de pensamiento, porque creemos igual que tú en la democracia participativa y protagónica y en el desarrollo de la paz para venezolanos y venezolanas. Para que te despidas por ahora. Freddy, muchísimas gracias por la oportunidad que me has brindado. A ti, a Ligia, muchas gracias por compartir y por esas dos importantes preguntas sobre educación y sobre salud. A la emisora, a Electric, muchas gracias. Y a todos los oyentes y a todos, mire, a Guayana entera, mi respeto, mi afecto. Y usted que me está oyendo, si usted es ADECO, si usted es copellano, si usted es de Causa R, si usted es simpatizante de Andrés Velázquez o es simpatizante de Henry Ramos, si usted es del PSUV o si usted es de Soluciones para Venezuela, donde yo me encuentro, o si usted no es de ninguno, vamos a unirnos los venezolanos. No le escuche consejos a aquel que dice que la única manera de sacar adelante a Venezuela es exterminando a los que militan en tal partido. El odio y la venganza no pueden ser la brújula para sacar adelante a nuestro país. Por eso yo creo en los acuerdos, yo creo en los entendimientos. Ponerse de acuerdo no es capitular, no es arriar banderas. Ponerse de acuerdo es entender que si nosotros coincidimos en 4 o 5 cosas, vamos a buscar esas soluciones y seguimos discutiendo nuestras 50 diferencias. Perfecto. Esa tiene que ser una filosofía para sacar adelante al país. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, Ligia. Gracias a ti por atendernos, por esta participación en el programa La Ternura entre el periodismo y la política a través de Eléctrica 97.7 FM. Gente de radio haciendo radio. Nos despedimos y mediante volvemos mañana a las 5 en punto con su espacio a través de Eléctrica 97.7 FM.